En octubre de 2024, mientras los índices estadounidenses se encontraban cerca de máximos históricos y el entusiasmo por la inteligencia artificial generaba titulares cada mañana, un grupo de inversores estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que la mayoría esperaría. Estaban reorganizando silenciosamente sus carteras, moviendo capital hacia lugares que ningún informativo menciona. La creencia popular dice que cuando los mercados están sobrevalorados, el dinero inteligente se va a efectivo y espera. Pero esa creencia es incompleta. La realidad es más sutil y mucho más reveladora. Los multimillonarios no huyen del riesgo, rotan hacia estructuras que el inversor común ni siquiera considera. En este video vas a entender hacia dónde se mueve el capital cuando las valoraciones en bolsa dejan de tener sentido. Vas a ver 4 destinos concretos que los family office están priorizando en este momento. Y vas a comprender el principio estructural que explica por qué estas rotaciones ocurren siempre, en cada ciclo, como si fueran impulsadas por una ley natural del capital. Existe una distinción fundamental que separa a quienes construyen riqueza duradera de quienes simplemente especulan. La diferencia entre precio y valor. El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes. En una burbuja, el precio se aleja del valor de manera sostenida. La euforia colectiva empuja las valuaciones hacia territorios donde el múltiplo de ganancias ya no se justifica por el crecimiento futuro. Es entonces cuando el capital inteligente deja de comprar papel cotizado en bolsa y empieza a buscar activos que produzcan ingresos sin necesidad de encontrar un comprador al día siguiente. La clave está en una pregunta muy simple. ¿Este activo me paga mientras lo tengo? ¿O necesito que alguien me lo compre más caro para ganar dinero? El multimillonario piensa en términos de flujo de caja controlado. El especulador piensa en términos de revalorización futura. Cuando la marea de liquidez comienza a bajar, el que depende de encontrar un comprador se queda atrapado. El que cobra una renta mensual simplemente sigue cobrando. Este principio explica todo lo que viene a continuación. El primer movimiento documentado por las encuestas más recientes del sector es contundente. Según el estudio Family Office Survey de BlackRock, publicado en junio de 2025, una parte significativa de las carteras, en muchos casos superior al 40%, está asignada a activos alternativos. Y la intención de aumentar esa asignación sigue creciendo. Dentro de esos activos alternativos, el crédito privado es una de las áreas con mayor intención de aumento en asignación. Una proporción relevante de Family Office planea incrementar exposición a crédito privado en el horizonte inmediato. Pero, ¿qué es exactamente el crédito privado? En esencia son préstamos que los bancos tradicionales ya no otorgan. Una empresa mediana necesita financiamiento. No puede acceder al mercado de bonos porque es demasiado pequeña. El banco le exige garantías que no tiene o tasas que no puede pagar. Entra entonces el fondo de crédito privado, que presta directamente con colaterales físicos y cláusulas de protección diseñadas a medida. La estructura tiene 3 características que la hacen atractiva en momentos de sobrevaloración bursátil. Primera, el flujo de caja es contratado. El prestatario paga intereses mensuales o trimestrales. No dependes de que el mercado suba para ganar dinero. Segunda, no hay precio de mercado diario. No existe un ticker que muestre pérdidas no realizadas cada vez que alguien vende. La valoración es estable por diseño. Tercera, en caso de incumplimiento, el prestamista tiene derechos sobre activos físicos. No es deuda sin garantía, es capital respaldado por maquinaria, inventarios o propiedades. Por supuesto existe una contrapartida, la iliquidez. No puedes vender una participación en un fondo de crédito privado con un clic.
el capital queda bloqueado por años. Pero para quienes piensan en horizontes de una década, esa iliquidez no es un problema. Es el precio de no tener que mirar la pantalla todas las mañanas. El segundo destino es tan antiguo como el capitalismo mismo, pero ha adquirido una dimensión nueva: infraestructura real en sectores específicos. Energía, centros de datos, logística. Encuestas recientes de firmas como Hamilton Lane y gestores institucionales muestran un aumento en la intención de asignación hacia infraestructura privada. La cifra es prácticamente idéntica a la intención de aumentar exposición a capital privado tradicional, lo que indica un cambio estructural en la forma en que el capital inteligente concibe el riesgo. El motor de esta rotación no es especulativo, es físico. La demanda de electricidad para centros de procesamiento de datos vinculado a inteligencia artificial está creciendo a tasas que la infraestructura existente no puede satisfacer. Cada nuevo centro de datos requiere terrenos, conectividad eléctrica, centros de refrigeración, fibra óptica. Todo eso es infraestructura y no se construye en 6 meses. El capital de alto patrimonio no se limita a acciones tecnológicas. También adquiere exposición directa a infraestructura como centros de datos, energía y redes. Ese tipo de activos comparten una característica fundamental con el crédito privado: generan flujo de caja contratado. Los contratos de arrendamiento de infraestructura suelen tener plazos de 10, 15 o 20 años, con cláusulas de ajuste por inflación. El operador paga puntualmente. El propietario cobra sin tener que gestionar el día a día. Es el mismo principio que convirtió a McDonald's en una empresa inmobiliaria disfrazada de cadena de hamburguesas. El activo estratégico no es el negocio visible, es el territorio, la ubicación, la infraestructura sobre lo que todo lo demás se sostiene. Pero existe un tercer refugio que reaparece cada vez que la confianza en el sistema financiero empieza a deteriorarse. No produce flujo de caja, no paga dividendos, y aún así, los bancos centrales y las grandes fortunas siguen acumulándolo. Ese activo es el oro. El tercer destino sorprende a muchos por su antigüedad, pero los datos recientes no dejan lugar a duda. Bank of America ha planteado escenarios donde el oro podría alcanzar niveles significativamente más altos en los próximos años. El oro ha alcanzado máximos históricos recientes en el rango de $2.400 a $2.500 por onza. El oro ha mostrado rendimientos sólidos en los últimos años, aunque lejos de movimientos extremos en un solo año. Las razones de esta revalorización son más profundas que el simple pánico inflacionario. Michael Bittmer, jefe de investigación de metales en Bank of America, señala un dato revelador. La exposición al oro dentro de carteras de alto patrimonio suele ser baja en términos relativos. El metal precioso representa una fracción muy pequeña del total de activos financieros globales. Pero hay 3 fuerzas adicionales empujando el precio. Primera, los bancos centrales están comprando oro en nivel históricamente altos. China, India, Turquía y varios países del Medio Oriente acumulan reservas en metal precioso para diversificarse fuera del dólar. Esa demanda estructural no responde al humor del mercado, responde a un cálculo geopolítico. Segunda, el oro funciona como cobertura frente a riesgos extremos. Durante la crisis de 2008, el oro mostró volatilidad, pero tendió a recuperarse y a actuar como refugio en el periodo posterior. Esa función episódica, pero valiosa, explica por qué el capital inteligente mantiene una posición permanente, aunque pequeña, en el metal. Tercera, existe una tesis de inversión en devaluación. Los déficits fiscales en Estados Unidos, en niveles insostenibles con pleno empleo, exigirán tarde o temprano una combinación de inflación o represión financiera.
Los activos tangibles funcionan como resguardo frente a ese escenario. Los bancos centrales seguirán comprando. Los déficits fiscales no desaparecerán. El oro no es una apuesta, es una póliza de seguro contra escenarios que nadie quiere contemplar, pero que el capital inteligente debe considerar. Hasta aquí el panorama parece claro. Salir de la bolsa, entrar a crédito privado, infraestructura y oro. Pero la realidad es más compleja y conviene detenerse en los matices. Primer matiz. El crédito privado no es un paraíso sin riesgos. Informes recientes de agencias como Moody's y S&P Global señalan un aumento de riesgos en ciertos segmentos del crédito privado. En un entorno de tasas altas sostenidas, los prestatarios con apalancamiento excesivo ven comprimidos sus flujos de caja. Las renegociaciones de deuda están aumentando. El riesgo no se manifiesta necesariamente en impagos totales, sino en retornos menores a los esperados cuando el capital queda bloqueado por más tiempo del previsto. La lección es clara. No todo crédito privado es igual. Las cláusulas de protección, la calidad del colateral y la disciplina del gestor determinan el resultado más que la etiqueta del fondo. Segundo matiz. La infraestructura requiere escala. No es accesible para el inversor común. Un centro de datos cuesta cientos de millones. Una planta de energía renovable, otros tantos. La forma de acceder es a través de fondos especializados o vehículos de inversión colectiva. Y esos fondos tienen comisiones, plazos de bloqueo y gestores de calidad variable. Tercer matiz. La liquidez tiene un costo real. El capital que pones en crédito privado o infraestructura no está disponible para aprovechar oportunidades inesperadas. Si el mercado colapsa y aparecen gangas, no podrás comprar. Esa es la compensación que aceptas a cambio de estabilidad. Cuarto matiz. La rotación geográfica que muchos analistas recomiendan no es una solución mágica. Salir de Estados Unidos para entrar a mercados emergentes implica riesgos cambiarios, riesgos regulatorios y riesgos políticos que no existen en casa. No es una decisión trivial. El capital institucional y los patrimonios de alto nivel no ignoran altos riesgos, los incorporan. La diferencia entre el inversor común y el capital inteligente no es que el segundo evite el riesgo, es que el segundo sabe qué riesgos está tomando y ha calculado la compensación que recibe para asumirlos. La rotación de activos públicos sobrevalorados hacia activos privados con flujo de caja contratado no es una novedad de este ciclo. Movimientos similares de rotación hacia activos con flujo de caja se observaron en distintos ciclos, incluyendo el periodo previo a la burbuja.com y la crisis financiera de 2008. Es una constante de capitalismo maduro. Lo que revela es una verdad incómoda para quien solo invierte en bolsa. La mayoría de las grandes fortunas no se construyen comprando y vendiendo acciones. Se construyen controlando activos que producen ingresos independientemente de lo que haga el mercado al día siguiente. El crédito privado presta a empresas que necesitan capital. La infraestructura alquila espacio a la economía digital. El oro protege el día en que el sistema financiero tradicional muestre sus grietas. En todos los casos, el principio es el mismo: generar ingreso sin depender de un comprador futuro. Entonces, ¿tu patrimonio está construido sobre activos que necesitan que alguien te los compre más caro para que tú ganes dinero? ¿O sobre activos que te pagan mientras duermes, llueva o truene en la bolsa? La respuesta a esta pregunta define mucho más que tu rentabilidad. Define tu exposición a la locura colectiva. Define si duermes tranquilo cuando los titulares gritan crisis. Define, en el fondo, si entiendes cómo funciona realmente la acumulación de capital a largo plazo. Esa es la lección que el capital institucional y los patrimonios de alto nivel aprendieron hace décadas y que el inversor común sigue ignorando ciclo tras ciclo.